A continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Gracias a todos por sintonizarnos en www.programaeldebate.cl para disfrutar de la compañía de nuestros invitados y conocer los temas que nos interesan. Esta semana tenemos dos interesantes invitados, pero antes quiero contarles que como programa fui invitado al lanzamiento del segundo tomo de la colección Chile y el mundo con los ojos de Revista Mensaje. Este importante medio de información que fue fundado hace ya 60 años por San Alberto Hurtado y que tras 6 décadas nos ha acompañado mostrando la evolución de Chile, sus vicisitudes políticas y sociales y las grandes preocupaciones, conflictos, guerras, progresos y avances en el mundo. Este libro compila los pasajes más relevantes de nuestra historia vista a través de los artículos publicados por esta revista. Estuve en el lanzamiento y tuve la oportunidad de obtener declaraciones de algunos de sus asistentes, entre los cuales se encontraban grandes personalidades. Los invito a escuchar este breve nota y regresamos con nuestros invitados. Muy buenas tardes para el programa El Debate. Nos encontramos con el expresidente, don Patricio Aylwin. Don Patricio, lo vimos disfrutando de la presentación de todo este libro. ¿Qué le ha parecido hasta ahora? Todo lo que se dijo me pareció muy interesante y me interpreta. Don Patricio, ¿cuál es la importancia que usted le da a la revista Mensaje en los diferentes procesos que tuvo el país en esta época? Yo creo que ha sido para mí por lo menos, ha sido una fuente de orientación. Me ha ayudado a clarificar las decisiones o los puntos de vista que uno debe adoptar frente a lo que ocurre. Nos hemos dado cuenta en esta recopilación y en esta presentación de este libro que la historia de una u otra manera se ha vuelto cíclica. Temas que se venían tocando desde hace mucho tiempo, los hemos visto nuevamente en el tapete de la contingencia nacional. Usted como expresidente, ¿qué opinión le merece eso? Mire, yo no he meditado el asunto, pero lo que me nace decirle es que la vida se repite. Es decir, hay cierta continuidad. ¿A quiénes recomendaría leer este libro? Bueno, ¿a nuestras actuales autoridades? Mientras yo no lo lea, no tengo autoridad para... Claro. Definitivamente. Muchas gracias, don Patricio. ¿Qué agradece? Y nos encontramos también con José Antonio Viera Gallo, político chileno, quien ha sido comentarista en el lanzamiento de este libro. José Antonio, encantado de saludarlo para el programa El Debate, y me gustaría saber su opinión acerca de esta compilación. Bueno, yo creo que refleja muy bien lo que fue la revista Mensaje durante 11 años, lo que fue el país, lo que fueron el mundo y sus cambios en esas décadas, todos los éxitos, todos los fracasos, como dice el título, las esperanzas y los quiebres. Don José Antonio, se lo preguntaba a don Patricio Aylwin, expresidente de Chile. ¿Cuál es la importancia que usted le asigna a los medios de comunicación en el desarrollo de los grandes movimientos sociales? Bueno, yo creo que en general en la sociedad moderna los medios de comunicación son fundamentales, porque hoy día estamos comunicados instantáneamente y continuamente, y eso va formando la mentalidad, el conocimiento, la información, la opinión de la gente. ¿Y qué tan gravitante fue el mensaje justamente de Revista Mensaje? Yo creo que fue muy importante para un grupo muy significativo de chilenos y marcó un punto de vista gravitante en esa época. La Revista Mensaje acaba de cumplir 60 años. ¿Considera que con la línea editorial cumplirá 60 años más? Yo estoy seguro que sí. Yo creo que ¿debiera cumplir 60 años más? Tiene un espíritu muy fuerte que no va a decaer. José Antonio, encantado. Gracias, hasta luego.
Continuamos recogiendo las declaraciones de quienes han sido protagonistas en este lanzamiento de Chile en los ojos de Mensaje, y tenemos acá en este instante a quien ha sido presentador de este libro, Sergio Mico. ¿Qué tal? Encantado, Sergio, para el programa El Debate. ¿Cómo te encuentras? Mira, muy contento. Revista Mensaje cumple 60 años, fue creada por Alberto Hurtado para promover un encuentro en catolicismo, modernidad, utilizar las ciencias sociales para pensar Chile, América Latina y cómo hacerlo un país y un mundo más justo. Y son 60 años, bien impresionante eso. Sergio, en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo donde las comunicaciones son tan determinantes en los movimientos sociales, ¿qué importancia le asignas al rol que ha jugado Revista Mensaje en estos 60 años? Bueno, yo te diría que Revista Mensaje ha sido un órgano de pensamiento crítico dentro del catolicismo, que ya el 62 sacó un número especial dedicado a promover la revolución en el sentido como cambio estructurales profundos en Chile y en América Latina. Después tuvo un magnífico impacto a mediados de los 60 hablando de la necesidad de una América Latina más unida, que se integrara justamente al mundo más globalizado. Y luego, en los tiempos de la dictadura, Revista Mensaje fue una promotora de los derechos humanos. Y hoy día yo te diría, Revista Mensaje está haciendo un doble esfuerzo de pensar una nueva iglesia para un nuevo tiempo y un Chile que tiene que ser mucho más justo e igualitario que el que hoy día tenemos. Sergio, normalmente vemos analizando domingo a domingo la contingencia en el programa Estado Nacional. Dime una cosa, ¿el enfoque católico de Revista Mensaje puede alterar o no la objetividad de los análisis de los diferentes movimientos sociales? Mira, yo en primer lugar te diría que no hay objetividad. No existe la objetividad. No existe la objetividad. Somos sujetos que miramos el mundo con nuestra ideología, doctrina. Lo que tú tienes que siempre evitar es la falta de honestidad intelectual. Así yo siempre trato de decir, yo voy a hablar desde aquí yo miro el mundo y hacer esa declaración y obviamente no faltar a los hechos cuando hay hechos objetivos. Hubo una guerra en Vietnam, yo no puedo decir que mi ideología dice no hay guerra en Vietnam. Hay lógicas también que uno tiene que respetar en el razonamiento, pero te insisto, uno mira la realidad a través de sus valores y en ese sentido yo lo declaro. Yo soy un católico postconciliar y desde ahí me paro en Chile. Sergio, sabemos que estás muy ocupado, sabemos que tienes que acudir a otro compromiso, pero no me gustaría dejarte ir sin preguntarte lo siguiente. Fuiste el presentador de este libro, nos diste una cátedra sobre lo que en él viste. ¿A quién recomiendas este libro? Mira, hay dos públicos. Mira, los chilenos que nacimos antes del 84 somos los chilenos de la guerrilla y la revolución, somos los chilenos de Pinochet, los derechos humanos, capitalistas contra comunistas. Es un mundo que ya se murió. Pero si leen ese libro se van a dar cuenta de que las demandas de un Chile y una América Latina más justa y las demandas de una iglesia católica que hace opciones preferenciales por los pobres, pues por los jóvenes, son de plena vigencia. Y para los que nacieron después del año 84, que han nacido en el Chile del crecimiento económico, la paz social, la estabilidad política, es muy bueno que ellos lean este libro porque se van a encontrar de los jóvenes de los 60 que se tomaron las universidades, que reclamaron un Chile más justo, una América Latina más igualitaria, y eso terminó en un baño de sangre y en grandes derrotas. Entonces también ellos pueden aprender de jóvenes que fueron tan generosos como ellos, tanto en sus fracasos que te acabo de señalar como también en sus grandes éxitos que también alcanzaron en los años 60. Encantado de haber conversado contigo, Sergio. Listo, gracias. Estamos en este instante con Antonio Delfo, SG, director de Revista Mensaje. Encantado, Antonio, para el programa El Debate. ¿Cómo te sientes después de este lanzamiento? Muy contento por la cantidad de público, por el entusiasmo, por la excelente presentación de Sergio Mico, y porque creo que se trata de una década prodigiosa de la que habla el libro.
es una década llena de conflictos, llena de esperanzas, es una década muy potente y que creo que de ella podemos sacar muchas lecciones para el presente. Antonio, ¿cuál es la importancia que le asignas al lanzamiento de estos ya 2 tomos compilados? ¿Por qué es tan importante para Revista Mensaje el lanzar estos libros? Bueno, porque estos son los sabores de la historia, así se llamaba el primer tomo, ¿eh? Los sabores de la historia, que son la historia y la memoria es muy importante de mantener, y creo que Mensaje ha sido un medio privilegiado para mirar con altura de miras siempre la situación del mundo y del país. Entonces creo que aquí van quedando documentos, como son compilaciones de textos, creo que son súper apropiados para profesores de historia, para ocuparlos en los colegios, para que las nuevas generaciones conozcan lo que fue nuestro país, para que no volvamos a cometer los errores que cometimos en el pasado, para conocer otras facetas de nuestra Iglesia Católica. En fin, creo que para nosotros es una gran satisfacción, pero quiero agregar una última cosa, y es que es una enorme satisfacción también en este año 2011 poder sacar este segundo volumen con motivo también de la celebración de los 60 años de la revista Mensaje, fundada por San Alberto Hurtado y que ha estado presente en la historia de Chile en forma ininterrumpida durante 60 años. Antonio, tenemos ya 2 tomos. ¿Vendrá un tercero? De todas maneras, ahí están los profesores trabajando para que venga el tercer tomo. Y por supuesto, te dejamos comprometido y te dejamos invitado para que lo presentes en el programa. Encantado. Con mucho gusto, muchas gracias. Encantado. Sin duda, importantes personalidades del mundo político, intelectual y el mismísimo director de Revista Mensaje nos permitieron conocer sus impresiones tras este lanzamiento, pero ahora tenemos aquí para conversar con ellos a 2 de sus 3 compiladores, ambos profesores. Bienvenidos, Luis Enrique Poblete y Miguel Ramírez. Bienvenidos y encantados de tenerlos acá en el debate. Agradecido. Antes que todo, agradecerles personalmente el que me hayan hecho llegar la invitación al lanzamiento y decirles a quienes nos escuchan que el equipo de compiladores de esta obra está compuesto además por el también profesor René Miller, quien no pudo acompañarnos hoy porque se encuentra fuera del país, pero estoy seguro que Miguel y Luis Enrique lo representarán muy bien, así que desde aquí le enviamos un saludo y un fuerte abrazo. Caballeros, partamos por el principio del principio. ¿Cómo se conforma este equipo? ¿De dónde parte la idea de hacer este trabajo? La idea parte, yo diría, en el siglo pasado, aunque suene como muy lejano. Yo trabajé varios años en ISPAJ, el Instituto Superior de Pastoral de Juventud del Episcopado, y era parte del equipo que sacaba una revista que se llamaba Aporte a la Pastoral con Jóvenes. Cuando nos quedaban algunas páginas en blanco, yo recurría a algunas revistas mensajes de la década de los 80 e insertábamos algunos párrafos de textos que nos parecieran relevantes de mensaje. La idea, debo decirlo, era mía, digamos, para hacer el relleno, pero un relleno que fuera un aporte a los jóvenes. ¿Y por qué la revista Mensaje? ¿Por qué la revista Mensaje? Porque en el ISPAJ la revista Mensaje era leída, yo diría, por casi todo el personal. Era la revista de iglesia que llegaba al instituto, que nos daba bastante confianza, tenía artículos muy serios, y yo también en ese periodo, mediados de los años 80, había tenido otra experiencia previa. Había reunido a estudiantes del colegio donde yo trabajaba, el Colegio Marianista Parroquial San Miguel, y me había juntado con varios alumnos de enseñanza media, chiquillas y chiquillos, a leer precisamente la revista Mensaje en la década del 70, para que ellos, adolescentes de los 80, pudieran entender mejor qué estaba pasando en el Chile de aquel entonces. Para poder contextualizar. Para poder, sobre todo, entender el porqué de una dictadura militar, el porqué de las protestas que ya se habían iniciado, el porqué de la violencia, el porqué de la tortura, el porqué de la represión. Y fue bien curioso porque a los jóvenes les dio bastante claridad cuando pudimos leer sobre todo editoriales de los años 70, 71, 72 y sobre todo el 73.
Y a mí ahí en ese primer momento me quedó claro que Mensaje era un referente para la memoria histórica. Entonces después me fue fácil retomar textos de revista Mensaje en esta revista Aportes a la Pastoral con Jóvenes. Y yo la idea la mantuve guardada, fíjate, creo, desde mediados de la década de los 80 hasta el año 2001. Hasta noviembre, diciembre del 2001, en que le comenté esta idea a un amigo, y este amigo me dijo: anda a hablar con el director de Mensaje, él te va a escuchar, no pierdes nada. Me dijo: puede que te diga que sí, puede que te diga que no. Y partí a hablar con el director de Mensaje, y cuando volví de esa entrevista con el primero que compartí el propósito de sacar esta compilación fue precisamente con mi amigo Luis Enrique Poblete. ¿Cómo se conforma este equipo? Porque todos ustedes son profesores, eso es lo que los une, digamos, el factor común. Pero ¿cómo deciden trabajar juntos? ¿Cómo deciden en un momento incluir también a René Miller en esta idea? Yo creo que no lo pensamos mucho, sino que fuimos como se fue haciendo esto. Cuando Miguel me plantea la idea, a mí me gusta, yo le digo sí, hagámoslo, y luego, pero así como yo no tengo mucha claridad, Miguel dice sí, también incluyamos a René Miller del Colegio Kent. Y al tiro, sin mayor discusión, incluimos a René y hicimos yo no tengo tanta claridad, un primer intento, nos encontramos para definir cómo íbamos a trabajar, eran tanteos de metodología, vamos a leer, todos teníamos claro que había que leer mucho. En esos momentos tenían una idea, pero no tenían necesariamente un proyecto. Yo creo que teníamos la idea, pero rápidamente se fue transformando en un proyecto. Rápidamente esta idea fue cobrando cuerpo, había que rescatar y empezamos ahí a teorizar y a armar contenido. Es decir, queremos rescatar la memoria de la revista Mensaje. La revista Mensaje ha orientado el pensamiento de una élite en Chile, y esta revista ha sido permanente, es el producto de la idea de un santo, y allí empezamos a consolidar esto, a rescatar la idea de Mensaje, y allí aparece este nombre, Chile y el mundo con los ojos de Mensaje, y después empezaron a salir en la discusión y conversa cuáles eran los periodos y cuáles eran los subtítulos de estos periodos. Tuvieron que revisar muchos artículos, miles de artículos. ¿Qué método usan para descartar y llegar así a la información relevante, a ese producto que querían construir? En una palabra, yo diría el discernimiento, el discernir, el separar, como el término lo va diciendo. Y previo a eso, yo tuve una primera entrevista, me acuerdo, en diciembre, primeros de diciembre, con Antonio del Fau. Yo llego a las oficinas de Revista Mensaje cuando estaba en Almirante Barroso, en la primera cuadra de Almirante Barroso, desde la Alameda hacia el norte, y él me escucha y me fue haciendo preguntas que yo las sentí en ese momento también como desafío y como obstáculo. ¿Qué preguntas fueron esas? Yo le cuento la idea, yo le digo: mira, un poco lo que te decía a ti anteriormente, yo leí Mensaje en el ISPAG, le llevé incluso un número a la revista Aportes con fotocopia para que él viera la fotocopia ahí de los artículos que habíamos sacado, qué sé yo. Él ve esto, le cuento que tuve una experiencia con estudiantes de colegio mucho antes, la década de los 80, ¿no? que a los chiquillos les sirvió mucho para ampliar el horizonte, y él me dice: pero esto tú no lo puedes hacer solo. Yo le digo: sí, sé que no lo puedo hacer solo. Sí, me dice él, porque va a haber un sesgo grande que va a ser solamente tu decisión. Aquí se requiere equipo. Sí, le dije yo, tengo equipo. Me dijo: pero ese equipo estará dispuesto a leerse tantos números de mensajes. Sí, le dije yo, está dispuesto. Y yo en ese momento en que converso con Antonio, cuando le digo tengo equipo, pensé instantáneamente en Luis Enrique Poblete y pensé en René Miller. Con Luis Enrique estábamos terminando un trabajo en un colegio católico, nos fuimos conociendo a lo largo de 3 años en un cargo directivo, él como secretario de estudio en un colegio, yo era el responsable de la orientación y la convivencia escolar en ese colegio, y ambos éramos buenos lectores. Antes había conocido a René en el colegio Kent, y yo sabía que René era un hombre muy crítico, profesor de historia, era un hombre muy bueno para la discusión, le gustaba leer también. La revista Mensaje no le era extraña a él, tampoco le era extraña a Luis Enrique. Entonces yo ahí conformo este equipo, y volviendo un poquito atrás, cuando Antonio del Fau me dicen:
¿por dónde empiezan ustedes? Y yo le digo, bueno, que lo correcto sería empezar por el número 1 del año 51, cuando la funda el Padre Hurtado, pero mejor sería partir ya con un camino de mensaje. Así que le digo el año 1962. Y él me presta todos los ejemplares de 1962. Yo le pido 3 copias de cada ejemplar. ¿Y tuvieron que leerse todos? Y nosotros nos leemos todos los ejemplares del 62. ¿Cuánto tiempo toma eso? No, esto no tomó mucho tiempo, fíjate. Esto lo leímos nosotros, yo diría, el año 2002. Los primeros meses, yo diría el primer semestre del 62 lo teníamos leído. Y teníamos la selección de artículos y sacamos un borrador que se los dimos a diferentes personas, conocidos nuestros, amigos nuestros, que lo leyeron. Es una especie de piloto. Claro. Nosotros quisimos hacer ver la experiencia, probamos un método y trabajamos un año, el 62. Y con ahí probamos que podíamos trabajar, que podíamos leer, discutir, seleccionar artículos, y luego eso, tal como lo decía Miguel, lo entregamos a varias personas para que fueran como juicios críticos. Nos hicieron incluso una especie de evaluación. Claro. Luis, ¿y cuál es el enfoque que sienten que cada uno de ustedes le da a esta compilación? Porque tal como lo mencionaba Miguel, claro, si lo hubiese hecho una sola persona existe ese sesgo, pero ¿cuál siente que es el aporte de cada uno de ustedes? Yo lo dije en la presentación del primer volumen, que cada uno leyó desde su ser. Porque en esto, años trabajando, cientos y cientos de horas de lectura, uno no puede poner caretas ni fingir. Claro. Uno lee de donde es. Uno plasma su visión del mundo, claro, en definitiva. Claro, entonces yo siempre lo dije, yo leí desde mi condición de guaso católico y culto. Eso era, desde ahí leo yo. Y eso a mí me hace mirar un Chile, mirar mi experiencia de vida de provincia, estudiante venido aquí a Santiago, inserto en un ambiente muy movido políticamente como es el Instituto Pedagógico del año 70 en adelante. Entonces yo leo desde mis experiencias de joven, de estudiante, pero también provinciano. Y yo desde ahí voy, pero también tengo una cosa importante, viví toda mi adolescencia son estos periodos. Entonces, tengo conciencia de lo que estaba viviendo. Ahora, ¿desde dónde iban leyendo los otros? Yo siempre dije, Miguel lee desde una sensibilidad especial que tiene para percibir los fenómenos, desde su compromiso con la Iglesia y también desde sus ancestros campesinos, ¿verdad? Del cual participamos. Y René es otro, yo lo definía como un animal político. René lee desde la razón y desde la política y desde la discusión, ¿ya? Entonces son 3 enfoques distintos que van haciéndose síntesis en la discusión para decir este texto va o este texto no va. Porque cada texto ustedes lo discuten en conjunto. Y más que discutimos de repente, el texto, peleamos un texto. Porque ¿qué razones tiene un texto para estar incluido en nuestra selección? Cuando los 3 coincidimos rápidamente, hemos coincidido los 3, este texto afinamos de dónde estamos. Pero con 3 enfoques tan distintos tienen que haber serias diferencias. Bueno, la discusión fue haciendo, pero llegamos a hilvanar un método que es texto y contexto. El texto debe hablar de un contexto importante, de un hecho ocurrido en aquel tiempo. Y segundo, tiene que el texto en sí mismo tiene que lograr expresar lo que ese hecho representa. Quiero sacarlos de su trabajo como compiladores y entrar a lo que pienso es la discusión que plantea la lectura de este trabajo. Chile y el mundo han cambiado mucho en 60 años. Revista Mensaje parece tener un claro sentido de anticipación de los diferentes movimientos sociales. ¿Ha sido Revista Mensaje un actor social en Chile? Yo creo que sí, un gran actor social. Fíjate que al comienzo Revista Mensaje se va armándose con artículos prestados de revistas europeas y alguna estadounidense que son revistas católicas y que acá los jesuitas las traducen los artículos que le interesan. Pero a poco tiempo de caminar, Revista Mensaje va hablando de situaciones que ocurren en Chile, que ocurren en Centroamérica, que ocurren en Occidente,
a través de artículos escritos acá, y esto trae reacciones tanto desde el mundo católico como desde el mundo político. Reacciones y duras reacciones. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en la década del 50 hay una intromisión de Estados Unidos en Guatemala y se escribe un artículo y se envían cartas a revista Mensaje, y Mensaje habla de esas cartas en que les molesta que Mensaje esté dando su opinión sobre esta situación en Centroamérica, y ahí ya se vislumbra, ¿verdad?, que Mensaje va a estar a la vanguardia, va a estar en la línea de los acontecimientos que otros medios no informan, para ellos no solamente decir está pasando esto, sino que también para hacer alcances morales de esa situación. Porque una de las cosas que llama mucho la atención de Revista Mensaje es esa capacidad de análisis de los diferentes movimientos sociales, lo cual obviamente hace que las personas que no somos entendidas en este tipo de temática podamos informarnos un poco más, y eso es un trabajo que Revista Mensaje lleva haciendo hace muchísimo tiempo, ya son 60 años de Revista Mensaje. El primer tomo de esta compilación lleva por nombre Los Sabores de la Historia, y el segundo se llama Esperanzas y Quiebres de la Historia. Dos títulos bien distintos para lo que se podría considerar un solo trabajo. ¿Por qué la diferencia entre estos dos nombres? Yo siento que en el primero, en Los Sabores de la Historia, ahí se va fraguando lo que va a ser gran parte de Chile. Yo creo que esos años 50, fines de los años 50 y comienzos de los años 60, son años donde los ingredientes se van poniendo sobre la mesa. Y luego y allí se conjugan estos ingredientes y el Chile comienza a aparecer como definido. Y luego este otro segundo tiene que ver yo creo que había mucha esperanza también. Había mucha esperanza en el gobierno de Frei para mucha gente, mucha esperanza en el gobierno de Allende. ¿Por qué estos tomos están separados por periodos temporales? ¿El primer tomo desde dónde abarca? Desde la fundación, que es el año 51, hasta el inicio del Concilio Vaticano II. Diciembre de 1962. Claro. Del 51 al 62. Claro. ¿Y el segundo tomo? Desde el número de enero-febrero del 63 hasta el número de noviembre-diciembre del 74. Si tomamos cada uno de estos tomos en forma independiente, ¿qué podemos tener? ¿Qué podemos obtener de la lectura complementaria de ambos? Yo creo que en parte lo ha dicho ya Luis Enrique, podemos ver cómo se están dando los ingredientes. Por eso el primer volumen, Los Sabores de la Historia. Recuerdo, por ejemplo, que hay un articulista, Julio Jiménez Verghese, un jesuita, que dice: el acontecimiento del año 58 no ha sido ni tal ni cual a nivel nacional. Fue el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite en el espacio. Él dice: este acontecimiento va a transformar el mundo. Esto va a acercar a los hombres, vamos a tener más acceso a la comunicación. Este es el acontecimiento del año. Y yo creo que efectivamente fue así. Y el segundo volumen, ya desde su inicio, da cuenta de una generación chilena, tanto de jóvenes como de adultos, más informados. No había televisión masivamente, pero sí había mucha radiotelefonía, mucha radio. Entonces la gente estaba más informada de lo que estaba pasando en el mundo, gracias al satélite, a las comunicaciones. En el año 1960 tuvimos el terremoto en el sur, y los estudiantes de la universidad salen de la universidad y van a ayudar al sur, a este sur herido, dañado por la tragedia, pero descubren que hay una tragedia previa, que los campesinos están viviendo en situaciones paupérrimas. Y ya Mensaje había dicho algunas cosas sobre dando esto. cuenta de cómo nuevos actores van entrando en la escena nacional. Los jóvenes con eso, pero también con los primeros trabajos de verano. Y aparecen artículos sobre lo que está ocurriendo en las poblaciones, de las juntas de vecinos. Hay un artículo muy importante sobre la población José María Caro, y que si tú miras otros medios de comunicación, estos actores estaban lejos. Los pobladores, los jóvenes, los trabajadores. Yo creo que el Mensaje deja entrar a esos actores al escenario del país. Ahora, lo que tienen en común los dos volúmenes
es el tema de la Guerra Fría a nivel internacional. Y ahí también hay voces que son claras, que son luminosas. Yo recuerdo un artículo de Monseñor Montini, que después sería Pablo VI, que él dice en un encuentro con laicos en Roma que ya está bueno de hablar de nosotros como los buenos, los católicos, y los malos los otros, y estos otros serían los comunistas, serían los masones, serían los ateos. No, dice, la misión de la Iglesia es que amemos a todos los hombres, amemos la cultura, amemos la técnica, amemos al que piensa distinto. Y eso también genera un giro en la mentalidad chilena, no solo laical, sino que también a nivel de la jerarquía eclesiástica. Y después viene el año 62 con este Concilio Vaticano II. Yo creo que el concilio articula los dos volúmenes, porque en el fondo, en el primero está la preparación del concilio, la convocatoria, todo eso, y el segundo está la realización del concilio y su cierre. Entonces el concilio articula, así como articula la guerra de Vietnam, así como articula también el imperialismo norteamericano y el surgimiento de las guerrillas en América Latina. Y en Chile puntualmente el tema bien potente es esta nueva fuerza política, que no es ni marxista ni capitalista, que es la democracia cristiana, donde ahí se cifran muchas esperanzas. ¿Quién es el lector al cual está dirigido este trabajo? ¿En quién pensaron cuando compilaban? No estamos de acuerdo en la respuesta, pero yo, en lo personal, yo pienso en los lectores de mensajes, los que han leído toda la vida de mensajes, volver a releer esto. Yo creo que ahí hay un público, y en las generaciones jóvenes. Yo creo que las generaciones jóvenes deberían van a leer esto con gusto. Yo coincido plenamente en eso con Luis Enrique, Definitivamente. Antonio del Fau, sacerdote jesuita, director de la revista Mensaje, nos adelantó que tendremos un tercer tomo. ¿Ya están trabajando en él? ¿Y cuánto tiempo tardará en ser publicado? Estamos trabajando en este tercer tomo, que se llama Silencios y Reencuentros. Silencios y Reencuentros. Tiene que ver precisamente con estos silencios, sobre todo impuestos por la dictadura militar acá en Chile. ¿Y va desde el año? 1975 a diciembre del 88. Es el volumen que abarca más años, son 14 años. Y en algún momento, cuando escribimos el proyecto, quedó por ahí escrito, recuerdo, un cuarto volumen que se llama Laberintos y Collage, que sería el volumen cuarto de 1989 al año 2000. Nuevamente tomaríamos 12 años, tal como lo hicimos con el primer y segundo tomo. Ahora, el tercer tomo es muy especial porque, así como es importante el texto y el contexto, y qué dice ese artículo escrito hace 30, 40 años a la mujer, al hombre del presente, en este tercer volumen es importante seleccionar artículos escritos por personas que corrieron riesgos, porque Mensaje se atrevió a decir lo que muchos medios acallaron, no quisieron o no pudieron decir. Entonces nosotros tenemos que entrar en una selección fijándonos especialmente que esto que vamos a publicar ahora no está en otros medios. Mensaje, mucho antes que APSI, lo digo con respeto a toda esta revista, Cauce, Análisis, la revista Hoy, con mucho respeto a estos medios que jugaron un rol importante en la dictadura, Mensaje, antes que ello, habló de violación a los derechos humanos. Mensaje comienza a hablar ya el año 75 de la tortura en Chile, pero abiertamente, y lo hace, me acuerdo, don José Aldunate, jesuita, en un artículo en que el padre Aldunate reconoce que la Iglesia Católica también en su pasado histórico también practicó la tortura a través de la Inquisición. Dice, nosotros no lo hacemos tirando la primera piedra, y eso a mí me parece fantástico, me parece muy bueno. No, sin duda, un interesante trabajo que por supuesto estaremos esperando, y bueno, cuando lancen ese tercer tomo. No queremos esperar mucho tiempo, ojalá sea no más allá del año 2014. Definitivamente, lo estaremos esperando entonces. Para las personas que estén interesadas en la adquisición del libro, está en venta en las oficinas de Revista Mensaje, Cienfuegos 101, y está en 3 librerías: Librería Antártica, Feria del Libro y el local que está en la Alameda de la Librería Metales Pesados, entre calle Cienfuegos y Almirante Barroso. Ahí lo pueden adquirir también. Y el valor es de 12.000 pesos, que es muy buen precio para un libro de 600 páginas que está muy bien impreso, con buenas imágenes, buenos textos. Yo creo que hay que comprarlo.
No, y con un contenido que estoy seguro que será del interés de muchos de nuestros auditores. Profesores, nuevamente agradezco la invitación al lanzamiento y gracias por estar hoy aquí en el programa. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Esperando, como siempre, que hayan disfrutado del programa, me despido. Muchas gracias y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.